¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Ricardo Argüelles Salinas. Estudio en el Instituto Técnico Electrónico de Chihuahua. Estoy cursando la materia de computación con el profesor, el ingeniero Juan Manuel Guerra. Estoy cursando cuarto semestre. Mi número de matrícula es la 5403. A continuación vamos a ver un video de cómo es el funcionamiento, cómo es la configuración de un circuito para el cambio de giro de un motor. Entonces vamos a empezar con los componentes. Lo vamos a hacer con un motor de corriente directa. Así que vamos a buscar el componente que es un motor, que es este símbolo en nuestro simulador. Lo vamos a colocar aquí. Y así vamos a ir agregando componentes. Vamos a necesitar también principalmente una fuente de voltaje. En este caso vamos a utilizar esta que es muy común, muy identificable porque es muy parecida a la simbología que usamos. Vamos a usar así. Vamos a utilizar también un diodo común, que este diodo nos va a servir para, como ya sabemos, o los que no sabemos, un diodo nos ayuda a dirigir la corriente en un solo sentido. Quiere decir que, así como lo tengo, este es el ánodo y este es el cátodo. El ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo, o sea que la corriente solo circulará de abajo hacia arriba y nos va a ayudar con la configuración del motor. Okay, entonces vamos a necesitar también un relevador y un transistor. El relevador vamos a usar uno que es de dos polos. Este lo vamos a poner aquí. Vamos a ver cómo va a quedar configurado. También, como dijimos anteriormente, vamos a utilizar un transistor. En este caso vamos a usar un NPN, negativo, positivo, negativo. Nos va a quedar aquí abajo en la bobina del relevador. Ese transistor nos va a ayudar con el encendido y el apagado de la bobina para cerrar el circuito, para cerrar internamente el relevador, para cambiar el estado del relevador y así poder cambiar el giro de nuestro motor. Ok, entonces a continuación necesitamos también de un par de switches de estos comunes, normalmente a condición de como tú lo quieras poner, ¿no? Son cerrados, abiertos, pues ya tú determinas cómo lo quieres poner. ¿Dónde están? Aquí están. Vamos a utilizar uno aquí, en la parte superior. Vamos a utilizar otro más o menos de aquí enseguida la fuente, pero lo posicionamos así, porque con este switch es con el que vamos a estar activando nosotros el transistor para activar y desactivar nuestra bobina del relevador. Como saben, pues la bobina del relevador lo que hace internamente es que se activa la bobina, se genera un campo magnético internamente y ese nos ayuda a cerrar estos contactos metálicos en función base, normalmente son metálicos, entonces se activa la bobina y se cambian estas posiciones de los contactos. Vamos a necesitar también unas resistencias. ¿Para qué resistencias? Pues normalmente usamos resistencias para bajar el voltaje, reducir el voltaje al gate, ya que los dispositivos de disparo, que en este caso es nuestro transistor, eh, funcionan con una pequeña carga en el gate, que es lo que hace que cierra internamente. Hay contactos dentro del componente que al introducir voltaje en la patita del gate, lo que hace es
cerrar el circuito y comunicar el colector con el emisor. ¿Sí? Eso es lo que hace normalmente un transistor para este tipo de aplicaciones. Entonces, ya que tenemos los componentes, vemos que son todos, vamos a empezar con la configuración del circuito, que viene siendo la conexión, que es de esta forma. Vamos a empezar con el positivo. Empezamos con el positivo. Vamos acá al switch. Metemos un hilo al switch y luego vamos a poner este por aquí y lo vamos a conectar a esta conexión, ¿sí? Entonces, de ahí, ¿qué sigue? Vamos a conectar el motor, nuestro motor. Lo vamos a conectar a este contacto, ya lo tenemos. Y la salida del motor, que es donde sale ya la corriente, la ponemos aquí. Y estos dos contactos del medio van a ir a negativo. Ahorita vamos a ver cómo se van a configurar. Conectamos el negativo, la parte baja de la fuente. Nos vamos a esta parte de aquí. Y estos son los contactos negativos. Estos dos. Si se fijan, ya tenemos un positivo y un negativo. Y falta un contacto. Este contacto que está abierto dentro del relevador lo vamos a conectar. Vamos a hacer un puente aquí con este positivo. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos positivos y dos negativos. ¿Qué es lo que hace aquí? Que cuando el relevador se active, lo que va a hacer es cambiar estos dos contactos, cambiar este aquí y este aquí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos cambiando el positivo hacia la parte de abajo y el negativo hacia la parte de arriba. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver, pero eso básicamente es lo que hace el giro del motor, es lo que hace el cambio de giro del motor aquí dentro. Hasta la corriente, ahorita como está configurado, pues la corriente nos indica que sube aquí como positivo, sale por acá y sale acá como negativo. Ya se van a la parte negativa de la fuente y tenemos un giro. Entonces, si yo cambio este hacia acá y este hacia acá, ahora el de abajo, como pueden ver, se convierte, por la configuración, se convierte en positivo y el de arriba se va a convertir en negativo. Quiere decir que ahora el giro va a cambiar porque la corriente está circulando en otro sentido dentro del motor. ¿Okay? Entonces sigamos con nuestras conexiones. Esta patita de la resistencia va al gate esta patita de la resistencia va al gate de nuestro transistor. El colector va a una patita de la bobina. En la bobina normalmente, en las configuraciones básicas de un relevador, la bobina son los contactos que dice A1 y A2, ¿verdad? Ya está ahí señalado como positivo o negativo. Y A1 es A1 y A2 que siempre vienen así, ya los demás son contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados y ya nosotros le damos allí el uso que queramos a nuestro relevador. Seguimos conectando, está aquí y está acá a tierra, cerrando circuito, así que cerrando las conexiones y vemos. El diodo lo vamos a poner aquí para que en esta parte no vaya a haber un cortocircuito y que la corriente no se vaya a pasar por aquí, sino que nada más circule hacia acá cuando haya algún flujo de la misma corriente. Ponemos este acá y este aquí. Ya estamos ahí y vamos a poner así. Entonces ya tenemos prácticamente nuestro circuito armado. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo es que funciona nuestro circuito. Ya conectado. Ok. Ahí yo doy play. Ahorita pues no funciona el motor porque tengo el switch 1 abierto y el switch 2 abierto. Si yo cierro este switch, el número 2,
el motor empieza a circular, empieza a girar en un sentido. ¿Ok? Empieza a girar en un sentido y se apaga o se prende. Lo dejo cerrado, entonces ahora lo que hago es cambiar el giro por medio de esta misma conmutación que tenemos aquí. Yo activo este switch. ¿Qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo al de activar el switch número 2 es lo siguiente, es pasar energía por aquí, pasar corriente por aquí, una pequeña carga de voltaje hacia el transistor, y este lo que hace es que activa el gate y se activa la bobina. Entonces el motor cambia de giro. Así, gira hacia un sentido y así gira hacia el otro. Así gira de una forma, así gira de izquierda a derecha y así gira de derecha a izquierda. Esto es básicamente hacer circular la corriente en otro sentido. Si quieren, vamos a ver cómo se ve en esta pequeña representación de el flujo, cómo está ahorita. Como pueden ver, ahorita la corriente está pasando de positivo y entra el positivo, entra el switch y luego entra en la parte superior del motor, por aquí. Entra en la parte superior y luego sale como negativo por acá. Se fijan, estas dos patitas, como les comenté, son los contactos negativos del relevador. Entonces, si yo activo mi switch número 2, cierro un circuito aquí, activo el transistor y por medio de ese transistor hago esta comunicación entre estos dos puntos y tengo alimentada la bobina, se energiza, genera un campo magnético y hace los contactos internos para cambiar de posición estos switch o estos contactos internos. Y el motor ya está girando de otra manera, en otro sentido, y la corriente ya está pasando a través de la patita positiva del lado izquierdo, la que está pegada a la bobina. Este símbolo es el de una bobina. Si se fijan, ya sube por aquí, sube por la parte inferior y baja por esta otra hacia los comunes de los negativos. Y ahí está. ¿Se fijan cómo está avanzando? Si yo abro mi switch número 2, entonces cambio a otra vez el sentido de la corriente. Ya no circulo por acá, sino circulo por la patita principal, por la primera que está aquí, por la parte de arriba, y salgo por acá y hago que el motor gire de otra forma, ¿verdad? Es en otro sentido, de derecha a izquierda en este caso. ¿Sí? Lo activo y lo cambio. Lo desactivo y lo vuelvo a cambiar. ¿Qué pasa si abro aquí? Lo único que pasa es que el motor se apaga y si lo cierro, esto lo puedo seguir usando. Puedo, por ejemplo, decir primero apago el motor y después elijo hacia dónde quiero que gire. Hacia dónde quiero que gire. ¿Sí? Ese es prácticamente el funcionamiento del cambio de giro de un motor. Está, lo activamos y prendemos nuestro motor. O cambio el giro, o antes de cambiar el giro lo apago, cambio el giro y luego ya lo activo. Y ahí ya estoy girando mi motor hacia un lado. Y así lo hago que gire hacia el otro lado con este switch abierto, con el switch número 2 abierto. Lo hago que gire hacia el otro sentido. ¿Sí? Lo cierro, prendo mi motor, ya estoy en el otro sentido. ¿Ok? Por mi parte es todo, espero que les guste este video. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos la próxima.